noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, siempre les explicamos, y más cumpliendo este año 10 años de programa ininterrumpido, desde que comenzamos en el año 2006, digo bien, estamos en 2016, que este programa, además de hablar cuestiones que tienen que ver estrictamente con jueces, camaristas, etcétera, partimos de un objetivo que es acercar la justicia y los derechos a la audiencia, a la sociedad. Y hablamos, y tenemos un concepto ampliado, ¿no?, de la justicia, que incluye derechos. Por eso hemos hablado aquí desde los derechos de los animales, pasando por los derechos de los niños, pasando por los derechos de toda persona que esté reclamando por una violación de sus derechos. En el día de hoy tenemos un grupo social vulnerable, que está pasando, digamos, por una situación más que difícil, porque hay mucha ignorancia por parte de todos nosotros, de la sociedad, respecto a estos derechos que tienen y que no están siendo contemplados todos los años. Hay una ley que es la 26.206 del año 2006, es la Ley de Educación Nacional, que promueve el derecho a la educación y a la inclusión educativa de las personas con discapacidad y se compromete al cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que postula justamente que las personas discapacitadas pueden acceder, o con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita. Esto nosotros lo sabemos porque mandamos a nuestros hijos al colegio, vemos chiquitos que están incluidos en las aulas, a veces con maestras integradoras. Nos parece un avance absoluto, genial, en todo sentido, ¿no?, para toda la sociedad y sobre todo para el legado que le estamos dejando a los más chicos. Ahora bien, lo que no sabíamos, y presten atención a esto, es que estos chicos cursan, terminan y no les dan el título. Es increíble, pero están lejos del título oficial, a pesar de haber aprobado la cursada con una currícula adaptada, no reciben el documento necesario para poder acceder a un trabajo, para que diga, este chico es bachiller o terminó el secundario, etcétera, etcétera, y obviamente para poder insertarse en el mundo laboral. Hay una gran cantidad de chicos con discapacidad que hoy están incluidos en escuelas comunes de la Ciudad de Buenos Aires, que cursan con una currícula adaptada, tal como lo está concibiendo esta ley, pero no pueden obtener el título. Tenemos historias, además, que cuentan, una de las historias, un papá de una nena, Mariela, que Melina, tardó 9 años en que le dieran el título. Ella terminó y 9 años después le reconocieron que terminó el secundario. Y la historia de Alan también, que en un ratito después de la tanda la vamos a ver, que es una historia que también conmueve muchísimo. Alan Rodríguez, de 21 años, que tiene síndrome de Down, terminó el secundario en un colegio común de la Ciudad de Buenos Aires, al que asistió toda su vida con una maestra integradora. Pero desde el 2013 que espera recibir el título oficial que acredite que él terminó la secundaria, sin embargo no lo está recibiendo. Vamos a recibir acá y vamos a hablar y escuchar las historias en primera persona. Por un lado, el papá de Melina, Raúl, que es miembro de ASDRA, Gabriela Santuccioni, que es la coordinadora de la Asociación Artículo 24 por la Educación Inclusiva, y Mariela Galeazzi, que es abogada de Alan Rodríguez y miembro de ASIG, que es una de las entidades también que está reclamando por este derecho tan postergado. Después de la pausa vamos a hablar con ellos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta
a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Tengo 21 años, yo terminé la escuela desde el quinto año, de primaria y secundaria, me falta título oficial. Todas las personas tenemos derecho a ir a la misma escuela, personas con y sin discapacidad. El derecho a la educación inclusiva tiene jerarquía constitucional. ¿Y qué es el derecho a la educación inclusiva? Es el derecho a acceder, participar, aprender y egresar de la misma escuela. Fue una escuela que lo integró siempre, que lo contuvo siempre, acompañándolo en sus necesidades. Se hicieron adaptaciones curriculares de contenidos donde él más necesitaba. Para nosotros fue un compañero más, nunca fue el chico que tenía síndrome de Down, sino siempre fue un compañero más como todos. Él aprobó todos sus contenidos, pero bueno, al terminar su quinto año no se le... Bueno, ahí están los testimonios. Obviamente tienen todo este material completo en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Mariela Galeazzi es abogada de Alan Rodríguez, miembro de ASIJ, Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, que está permanentemente reclamando porque se cumpla con la ley y sean otorgados los títulos que cada vez son más, que se adeuda a estos chicos. Gracias por venir. Buenas noches. Gabriela Santuchone es coordinadora de Artículo 24 por la Educación Inclusiva. El grupo Artículo 24 nuclea organizaciones y entidades que promueven el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva, reconocido por la Convención de los Derechos del Niño y Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Más de 107 organizaciones de todo el país entienden que el sistema educativo debe ser inclusivo, pero esto no se está cumpliendo. Gracias por venir, Gabriela. Gracias. Y Raúl Querellá, que es papá de Melina, miembro de ASDRA, Asociación Síndrome de Down, República Argentina. Melina consiguió su título, como yo les decía, 9 años después de terminar la secundaria, luego de conseguir un fallo a favor del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Roberto Gallardo. Gracias por venir, Raúl. Y bueno, quería preguntarte un poco cómo fue esta lucha después de tantos años para que Melina pueda tener lo que es su derecho, lo que le correspondía, ¿no? Sí, fue una etapa complicada porque la verdad que nosotros habíamos terminado, mejor dicho, Melina había terminado en el año 2005 su etapa secundaria y le habían dado como un certificado donde constaba que había aprobado todas las materias con una currícula adaptada, como había sido establecido desde un principio. Y bueno, y a partir de ahí quedamos a la espera del título oficial, pero después la escuela, cada vez que le consultábamos, nos decía que todavía no tenían la autorización para darlo, que por algún motivo se demoraba todo. Hasta que después llegó un momento que ya veíamos que la cosa no tenía solución y bueno, presentamos un amparo. Claro. Así tuvieron que ir a la poco... justicia. ¿Fue apelado o ya con la resolución del entonces juez Gallardo quedó firme? A ver, nosotros habíamos presentado un amparo, no sé, 2007, 2008 creo que fue, y ese terminó teniendo una sentencia en primera instancia favorable hacia nosotros, que fue la del juez Gallardo. Y después de eso, a los 5 o 6 meses, a partir de una apelación que hizo la Ciudad de Buenos Aires, nos revirtieron el fallo. Entonces, desde el momento que pasó eso, el abogado me llamó medio consternado de que no imaginaba que podía suceder una cosa así. Y entonces le digo, mira, seguí vos la instancia judicial por la vía que consideres. O sea, la Cámara les revirtió el fallo, y o sea que todavía no pudo tener su título. No. Eso pasó en un momento cuando nos revirtieron el fallo y el abogado iba a hacer la instancia siguiente de apelación. Mientras tanto yo me contacté con, bueno, en este caso fue Gonzalito, el muchacho que estaba en CQC, y de alguna manera él tomó la causa y fuimos a hacer toda una movida para cubrir el caso y bueno, ahí fue donde mágicamente en 48 horas apareció Tuvo que tener impacto mediático, ¿no? Porque la pregunta que me hago y les traslado a Mariela y también a Gabriela es,
digamos, ¿cuál es el problema acá? Que así como los chicos tienen una currícula adaptada, ¿tienen que tener un título adaptado? ¿O es un título secundario, bachiller? O sea, ¿qué dice la ley y cuál es el problema de los organismos? A ver. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional desde el año 2014, establece el derecho de las personas con discapacidad a ir a la misma escuela, a participar, a aprender y egresar del Sistema General de Educación junto a las personas sin discapacidad. El derecho a la educación inclusiva obviamente implica necesariamente la emisión de un certificado que acredite la trayectoria educativa que las personas hayan atravesado. El tema es que esta convención, que tiene jerarquía constitucional, no está llegando a la aplicación concreta de política pública por parte de ninguna de las jurisdicciones de la República Argentina. Y cuando sucede que esporádicamente se logra emitir algún título, es porque hay voluntad del directivo y se sortean obstáculos legales o arbitrariedades más que obstáculos para emitirlo. Pero la realidad es que la educación inclusiva y el otorgamiento del título es parte de lo mismo, es parte del mismo derecho a la educación de las personas con discapacidad. Y hoy en día lo que falta es la voluntad política y la emisión de normas, si se quiere. No haría falta porque con la convención alcanza, pero si se quiere es bajarlo a la realidad, bajarlo a normativa más de inferior jerarquía para que sea concreto, porque en realidad el derecho existe, está reconocido constitucionalmente, solo que hay una deuda por parte de las autoridades y de las escuelas en hacerlo efectivo. Gabriela, ¿esto pasa en todo el país? Sí, con diferentes matices, pasa en todo el país. La realidad es que los chicos con discapacidad que quieren educarse se van encontrando con diversas barreras. La primera es encontrar una vacante, un colegio que te acepte. La segunda suele ser contar con los apoyos que se requieran. Y lo lamentable es que una vez sorteadas todas esas barreras, generalmente con mucho esfuerzo del alumno y de la familia, encontrarse que al final hay una última barrera que no te dan el título. Claro. Es como que la discriminación se va corriendo. Y se llega a este tipo de cosas. La normativa a nivel federal no es clara. Nosotros creemos que no hay una valla dentro de la normativa del Consejo Federal de Educación. Si bien no es clara, reitero, y tiene muchísimas cosas para cambiar en cuanto a trayectoria de alumnos, muchísimas cosas para cambiar, creemos que hoy no hay nada que impida dar el título. O sea que la Ciudad de Buenos Aires podría darle el título a Alan y en su momento se lo debió dar a Melina sin hacerla pasar por 9 años de juicio. No, tal cual. Que vale la pena aclarar que la Cámara no revirtió el fallo de primera instancia por una cuestión sustantiva de no reconocer el derecho, sino por una cuestión formal, técnica, que tenía que ver con que no se había demandado a la escuela. Bien, una pregunta. ¿Con qué argumento el gobierno de la ciudad apeló a Cámara en el caso de Melina? ¿Cuál fue el argumento por el cual apeló? Justamente, que no... Una cuestión formal, digamos. Claro, no era que desconocía el derecho de Melina a tener el título, pero bueno, justamente como pasamos esa instancia y no teníamos el resultado necesario, tuvimos que ir por un camino alternativo. A ver, ¿entienden ustedes lo que estamos explicando? Esto pasa mucho en la Corte Suprema. Cuando la Corte no quiere meter, en general, la Corte cuando no se quiere meter en el fondo de la cuestión, muchas veces la Corte rechaza determinadas presentaciones que se hacen porque están mal hechas. En este caso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando apela en el año 2006... No, la apelación fue en el año 2014. 2014, perdón. Nosotros tuvimos la sentencia en el año 2014. Claro, me confundí con la convención que es del 2006. Esto es del año 2013. Cuando apela, el juez Gallardo dice, denle el título. Si las partes no apelan, queda firme. Si apela, una de las partes se ve en la instancia superior, que es la Cámara. La Ciudad de Buenos Aires apela, pero no apela diciendo no merece el título, no le corresponde, no tiene el derecho a tener ese título. Lo que dice es, esto está mal presentado y no tiene lugar, y usted, Cámara, ustedes, integrantes de la Cámara, no pueden pronunciarse sobre esto porque está mal hecha la presentación, porque tienen que demandar a la escuela. Fue así. Bueno, la cosa quedó en el aire porque en el medio apareció un programa de televisión como CQC, etcétera, Gonzalito en el medio, tachín, y salió... La verdad que me da vergüenza que tener que contarles que porque aparecen en los medios, salgan las cosas que tienen que ser naturales, ¿no? Porque ya de por sí vivir en la Argentina y tener algún tipo de discapacidad ya es un problemón, es tremendo.
es una angustia para los chicos y para la familia. Pero además lo que deben sentir estos chicos que están sus compañeritos recibiéndose con ellos y a ellos no les dan el título. ¿No? Es una doble discriminación. La verdad que es como jugamos a ser integradores, pero en realidad no lo somos. Y lo que sienten los compañeros, que en el caso de Alan también está ilustrado ahí en un testimonio, pero tenemos muchos testimonios de, a ver, ¿qué fue esto? Un como sí. Claro, esto claro, que fue una pantomima. Cursé toda la vida con él y hoy no le dan el título. En los jóvenes también produce mucha indignación. Es un impacto tremendo. Es un doble mensaje espantoso y que hace ver la debilidad de la educación, ¿no? Atrás, en los fundamentos. ¿Cómo es esto en otros países? Si queremos hablar de, no sé, de España o de... Hay otros países, digamos, que son modelo en educación, como por ejemplo Finlandia, que es inclusivo por regla y que no ofrece ningún obstáculo para la inclusión y el egreso de las personas con discapacidad. Pero acá se supone que también es inclusivo por regla. Sí. Me refiero a que en la realidad y en la práctica concreta del día a día... Claro, porque digamos, no hay... la convención tiene carácter constitucional. Sí. En la ley, la educación inclusiva es un derecho y así está reconocido. Y muchas organizaciones trabajan para esto, pero el tema es que necesita voluntad política y aplicación concreta por parte de las escuelas. Implementarla. Y esto, digamos, ¿cómo se podría implementar? Porque estamos hablando de diferentes colores políticos. Ahora, bueno, tenemos el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, pero a nivel nacional... por parte del kirchnerismo también se pudo avanzar. No, nosotros en el año 2012 presentamos 2 reclamos contra 2 resoluciones del Consejo Federal de Educación que son absolutamente segregatorias para las personas con discapacidad y que contrarias a la convención, y no tuvimos nunca respuesta, nunca una respuesta por escrito o alguna reunión, hasta también incluso un tema de agenda que nos dejaron literalmente plantados, pero no, son reclamos administrativos que no tuvieron resolución, no tuvieron respuesta. Así que no, la voluntad tampoco, la voluntad política no está. Por eso no estamos hablando de un gobierno determinado o de un partido político determinado. Estamos hablando, como dice Mariela, de instituciones que no están funcionando. Sea el partido político vigente. Sí, o de hecho el caso de Alan en particular, el actual ministro nacional de Educación Bullrich y Maximiliano Gulmanelli, que el año pasado eran autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, conocen el caso perfectamente y hemos estado reunidos, yo personalmente con Maximiliano Gulmanelli, y no ofrecieron ningún tipo de solución para el caso de Alan, con la excusa de que él no había alcanzado ciertos contenidos cuando todos sus boletines están aprobados. Su boletín de 5º año, él termina con un promedio de 8.25, con una currícula adaptada, igual que el caso de Melina, pero bueno, en esta reunión con las autoridades ellos manifestaron que no se podía emitir el título, le ofrecían dar un certificado de aprendizaje, de sabiduría, de acreditación de que saberes. no sirve para nada. No, claro. Sí, yo perdóname, no soy tan ilustrado como ellas en esto, pero me parece que la única posibilidad de cambio es que se empiece a aplicar el sentido común y que los funcionarios que están enquistados en estos organismos en algún momento salgan de ahí, porque me parece que se han quedado en la historia y hoy todavía no entienden de que la inclusión como metodología educativa es una realidad. Entonces no puede ser que sigan aplicando normas de años atrás donde esto todavía era medio utópico. Me pregunto si hay algún sector de la sociedad que se opone a esta igualdad. No, mira, y te hablo por experiencia vivida, justamente para fundamentar un poco el porqué de la importancia de la educación inclusiva y lo enriquecedor que es no solo para la persona con discapacidad, sino para el entorno educativo. Para el entorno, para los docentes, para todo lo que es la familia educativa. Aprenden a vivir con alguien diferente, a respetar sus tiempos, son una serie de valores que son justamente lo que se echan por tierra cuando aparece un funcionario retrógrado, como nos pasa en este caso puntual, la DGEP, hay una funcionaria que está allí dirigiendo desde hace años, Beatriz Jauregui, que yo no entiendo todavía cómo no razona y analiza esto de otra manera. ¿Quién es Beatriz Jauregui? Es la persona que está a cargo de la Dirección General de Educación de Gestión Privada en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Generalmente muy reacia. Hemos, desde el grupo Artículo 24, tratado de trabajar normativa para hacer trayectorias claras, para darle previsibilidad, porque no puede ser que un chico llegue a 5º año y quiera subir a recibir el título y no lo tenga. Darle previsibilidad a la trayectoria, que no haya sorpresas.
Ese tipo de cosas, no, nunca se pudo trabajar y hoy, por ejemplo, tiene una cerrada negativa a el título de Alan, como antes lo tuvo con Melina, hasta que fue Gonzalito. Sí, claro. Yo a esta altura quiero creer que lo que me dieron es un título válido, porque si no es cuestión de ir con un camarógrafo a pedir los títulos, así claro. los piden. No, sí, porque sí, es válido. Bueno. Quédate tranquilo. Porque, digo, porque lo que no entiendo es esto, si los funcionarios se oponen, porque tendrán su argumento del año 1920, no importa, se oponen. Y si no lo dan, no es que porque se habla de un tema, bueno, a Melina se lo doy, pero al resto no, porque el que no llora no mama, o sea... Bueno, hay varios casos así en la Ciudad de Buenos Aires. No lo dudo. También hay un caso de una alumna que terminó la primaria, no le daban su certificado de primaria y, bueno, la madre hizo gestión y sacaron una resolución exclusivamente para ella. Y hoy por hoy, de hecho salió en una nota hace muy poco, la madre diciendo la resolución que le dieron a mi hija es muy justa, lo que es injusto es que sea solo para mi hija. Total. ¿Saben a qué me hace acordar? A la situación, digamos, este tema es de salud, no es de educación, pero me hace acordar todo lo que es la normativa del aborto no punible, que fue tremendo, que en la provincia de Buenos Aires, bueno, en casos de violación o algún tipo de discapacidad, hizo mucho ruido con una chica, ustedes se acordarán, en provincia de Buenos Aires, luego sentó jurisprudencia, la Corte de Mendoza, en ese momento estaba Ida Kemelmacher de Carlucci, que es la jueza que estuvo aquí semanas atrás, y la Ciudad de Buenos Aires lo tomó, digamos, toma este tema, se había judicializado también, pero la ciudad, y creo que a nivel nacional también, el Ministerio de Salud, hace un par de años, hizo un protocolo, como había muchos encuentros y disensos con los comités de bioéticas de los hospitales, y los médicos querían que los jueces les ordenen, y los jueces decían, ya está clara cuál es la ley, sentó jurisprudencia a la Corte, etcétera, la Corte de la Nación, se hizo un protocolo para los hospitales, diciendo, en estos casos no se le consulta a nadie y proceden. O sea, más allá de que la ley era para todos, se les explicó. Y ustedes un poco lo que están diciendo es esto, es decir, tiene que bajar una línea escrita clara, así como en su momento fue. El 24 de marzo se hace un acto, es Día Nacional de la Memoria, y todos los colegios están obligados a hablar de lo que pasó el 24 de marzo de 1976, o así como se hizo este protocolo en los hospitales para que el médico proceda a hacer el aborto no punible, falta, digamos, esta bajada de línea por parte de los organismos del Estado. Sí, sin duda falta bajada de línea, no sé si es la solución, sino que la solución parte también de asumir que este tipo de actitudes son discriminatorias. De hecho, en el caso de Ala intervino el INADI, emitió un dictamen y... ¿También? Exacto. Y dijo que la conducta de la Dirección General de Educación de Gestión Privada encuadra como una conducta discriminatoria. Por lo cual parte un poco de tomar conciencia como sociedad de que la educación inclusiva es un derecho, de que las personas con discapacidad tienen derecho a ir a las mismas aulas que los demás chicos y que eso obviamente implica una acreditación de los conocimientos y que negar esos conocimientos es discriminatorio porque impone una barrera a priori a las personas en razón de su condición o de su discapacidad y no valora todas las capacidades, aptitudes, habilidades que pueden tener y que la educación tradicional arbitrariamente no reconoce y no valora. ¿Hay algún político, legislador, no importa, político en funciones, que se haya acercado a ustedes? Se comunicaron con nosotros de algunos despachos de la legislatura porteña interesados en el caso. ¿De qué partidos? Natalia Fidel es una de las legisladoras, también Camps y Woman. Ellos trabajaron en un proyecto de pedido de informe para la señora ministra del gobierno de la ciudad, pidiendo explicaciones sobre el caso de Alan, que actualmente está en proceso de ser aprobado por la legislatura para que salga como resolución. Claro, pero también es casuístico, que es bárbaro y estamos felices y ojalá lo podamos tener. Hoy, esta noche estaba enfermo, Alan no pudo venir, le mandamos un beso grande, pero obvio que lo queremos tener, pero lo que queremos es que vengan todos los Alan, todas las Melinas acá, con sus familias, a celebrar tanto esfuerzo en un país donde ya de por sí criar hijos con valores y digamos, y que puedan estar felices en el colegio y contemplar sus derechos es difícil. Y ser discapacitado es el triple difícil, porque no hay un Estado que esté acompañando, ¿no? Y esto me parece que está a la vista esta noche en este programa. Muchísimas gracias. Toda la documentación que ustedes han presentado, las cuestiones que están pendientes van a estar en nuestro sitio web, www.serajusticia.net, así como información de ASDRA, también de Artículo 24 y de ASIG, que son
3 instancias diferentes que agrupan muchísimas ONGs y agrupaciones de personas que están luchando por esto y que todavía los distintos gobiernos les están dando la espalda. Gracias. Gracias a usted. Hasta el próximo martes, aquí a las 10 de la noche, nos volvemos a ver. Y si no, este programa, ustedes saben que lo tienen en www.serajusticia.net. Por supuesto que la funcionaria, ¿cómo se llama? Beatriz Jauregui. Beatriz Jauregui tiene su descargo. Nosotros esta noche no la hemos convocado, pero si quiere explicar algo y si me quiere explicar los argumentos, bienvenida sea, que estarán también los padres y representantes de estas entidades para ver hasta dónde los argumentos son válidos o no, tomando en cuenta que hay una ley vigente que dice todo lo contrario, porque es una convención que tiene carácter constitucional desde 1994. Es la ley 26.206, que también lo tiene en nuestro sitio web. Chau, hasta el próximo martes.